Problema 6. Cada uno de los lados iguales de un triángulo rectángulo isósceles mide 64 metros. Cada uno de los ángulos iguales mide 40 grados. Encuentra la altura y la longitud de la base del triángulo. Entonces, vamos a dibujar un triángulo rectángulo y además es isósceles, es decir que sus dos catetos son iguales. Se puede dibujar de varias maneras. Entonces, yo lo voy a dibujar así. Donde el ángulo de 90 es este. Y los dos lados que son iguales es este y este, ¿no? Tienen que ser los catetos. Recuerden que en los triángulos rectángulos la hipotenusa siempre es más larga que cualquiera de los catetos. Y dice que los ángulos que son iguales miden 40. Siempre los ángulos en los triángulos isósceles, los ángulos que son iguales son los opuestos a los lados que son iguales. Entonces, este sería uno y este sería el otro. Entonces tenemos ahí. Encuentre la altura y la longitud de la base del triángulo. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar esta altura y esta base. Pongámosle acá X. X no, base. Pongámosle B. Entonces nos piden hallar eso. Y la altura pues siempre se acostumbra a denotar con H. Bueno, tenemos que tener entonces en cuenta que cada uno de los lados de ese triángulo isósceles, los lados que son iguales, miden 64 metros. Entonces acá mide 64 y acá mide otro 64. Entonces vamos a determinar en nuestro problema, vamos a determinar esta altura, o sea H, y esta parte, ¿sí? Utilizando, digamos que el triángulo rectángulo que se forma a la derecha. Lo mismo podríamos hacer a la izquierda, ¿no? Determinar H y determinar la mitad de B. Entonces, esta parte de acá voy a llamarla de otra forma, voy a llamarla W. Digamos que esta parte de acá, esta que estoy subrayando de verde, es W. Listo, teniendo eso en ese triángulo, buscamos para despejar H, podemos buscar algo que relacione este 64, el ángulo y H. En este caso pues sería la razón seno, ¿no? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces hacemos eso. Seno del ángulo de 40 grados es igual al cateto opuesto, que en nuestro caso es H, sobre la hipotenusa, que es 64. Pasamos a multiplicar el 64 y quedaría seno de 64 por seno de 40 igual a H. Buscamos ese dato en la calculadora, ¿no? 64 por seno de 40 nos da 41.13. 41.13. Obviamente el problema nos habla de metros, pues entonces esto es en metros. Listo. Teniendo eso, pues ya tenemos la altura, ¿no? Ya sea por donde la hayamos sacado, pues ya tenemos la altura. Ahora podemos hacer un proceso similar para sacar W. Y al sacar W multiplicamos por 2 y pues nos daría la base. Para sacar W vamos a utilizar el coseno. Se podría de otras maneras, ¿no? De otras formas, pero vamos a utilizar el coseno. Entonces, coseno de 40 sería cateto adyacente. El cateto adyacente al ángulo de 40 es este de acá, es decir, W, sobre hipotenusa, que sería 64. Hacemos un proceso similar, 64 por coseno de 40 igual a W. Y ahora pues nuevamente también metemos eso en la calculadora, 64 por coseno de 40, y esto nos da 49,02.
y eso sería W. Por tanto, B, que es 2 veces W, pues sería ese 49,02, lo multiplicamos por 2 y da 98,04. Multiplicando por 2. Y hasta ahí, pues, digamos que es la solución del problema. Tenemos la altura y tenemos también la base que nos solicita el problema. Muchas gracias.